Cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenet y por Adela. Pues otra vez nos vemos por aquí, Lorenzo Córdoba. Encantado. Muchas gracias siempre, aquí en el INE. Pues es que es de lo que se ha venido hablando, ¿no? En los últimos días, cada vez con mayor insistencia. Y pues agradezco, y lo que falta, agradezco tu disposición y tu disponibilidad, ¿no? Pero yo creo que está en el interés de todos y de todo el país que pues hablemos de esto que está pasando y cuáles son los riesgos de lo que está pasando, porque mucho hemos escuchado de que hay un intento y muy claro de quitarle la autonomía a este organismo como a otros, ¿no? ¿Así lo sientes tú también? Mira, yo creo que la construcción de la autonomía, déjame hacer esta reflexión, siempre, desde que empezamos con esta aventura de crear órganos sociales autónomos desde hace ya casi 30 años, pues ha tenido, genera incomodidades, no gusta, y ha tenido ciertos riesgos. El punto es que la defensa de la autonomía se ejerce cotidianamente. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses, en el último año, digamos, esto se ha puesto con el centro de la atención, sobre todo con lo que ha pasado con otros órganos constitucionales autónomos. Y en el ámbito electoral, sí, desde que se han presentado una serie de iniciativas de reforma, que a diferencia de las que habían ocurrido en el pasado, pues siempre, lo hemos hablado toda la vida, ¿no? Después de una elección. Exacto, 4 décadas de reformas electorales, siempre después de una elección las normas, las instituciones se ponen a prueba, y siempre hay una natural lógica de revisarlas y de ajustarlas. Lo que pasa es que a diferencia de lo que había venido pasado antes, en esta ocasión la lógica de una reforma, la necesidad de una reforma no fue planteada como una demanda de la oposición para seguir jugando el juego democrático, sino por primera vez viene desde la lógica de la mayoría. Y hasta ahí, pues digamos, novedades. El problema es que muchas de estas iniciativas claramente, así lo hemos dicho y así lo han dicho muchas personalidades, la opinión publicada. Exactamente. Por primera vez se plantea no como una serie de iniciativas para resolver un problema, sino eventualmente pueden implicar regresiones democráticas. Dame algunos ejemplos. Mira, un ejemplo. Hace algunos meses se presentó una iniciativa que planteaba desaparecer a los órganos electorales locales. No es nueva esa discusión, pero se planteaba que, dado que ahora el INE va a ser responsable de todas las de la organización de todas las elecciones del país, los consejos locales, es decir, los consejos estatales que el INE instala de cara a cada elección y que son nombrados por el Consejo General, que son los que a su vez nombran a los consejos distritales, que son los que operan territorialmente la elección, ahora ya no los va a nombrar el Consejo General, se propone, sino la Cámara de Diputados, con lo cual hay evidentemente una captura desde un órgano político pues es que hay una mayoría de la operación electoral. Otra iniciativa, por ejemplo, aquella que planteaba recortar el periodo de la presidencia del Consejo General. No te debo decir que causó hilaridad en mi casa esa propuesta, ojalá y pasara, decían. Pero lo grave no es eso, lo grave es más bien el que se planteaba que la presidencia del INE sería rotativa y que la designación del presidente se haría cada 3 años desde la Cámara de Diputados con una mayoría simple entre los consejeros presentes. Es decir, cada Cámara de Diputados, cada mayoría nombraría a su presidente, con lo cual evidentemente hay una intromisión en las dinámicas internas del instituto. Los recortes presupuestales, que son inéditos en su monto, no entiendo en el contexto de la austeridad, pero lo que no entiendo es el colocar a la autoridad electoral en una situación límite. Por ejemplo, este año arrancamos con un déficit de 250 millones de pesos producto de la reducción presupuestal. Habrá que sacar ese dinero de algún lado. Con lo cual, evidentemente, se coloca a la autoridad electoral en una situación, insisto, límite, en una situación contra las cuerdas. Un ejemplo más reciente tiene que ver, por ejemplo, con la solicitud que se había venido planteando por gobiernos anteriores, pero nunca se había formalizado, de que le entregáramos a la Secretaría de Gobernación los datos del padrón electoral. Y bueno, lo que ha ocurrido en los últimos días, luego de que decidimos, acatando los términos de la ley, respetando los mismos, volver a designar para un nuevo periodo al secretario ejecutivo, que además es una persona que ha recibido reconocimiento de todos los partidos políticos, que tiene un liderazgo en la estructura electoral y que es una garantía de certeza y de gobernabilidad en lo electoral
de cara a las elecciones del 2021, que van a ser las más grandes y las más complejas de la historia. Son 15 gubernaturas. 15 gubernaturas, Congresos. elecciones de 30 congresos locales, o sea, en 30 estados, más de 1.900 municipios en 30 estados, y la Cámara de Diputados Más de federal. la mitad de los municipios. No, todos, prácticamente. Son 2.500 Sí, municipios. son Si quitas 2.500. usos y costumbres, salvo 80, todos los demás se van a elegir. Es decir, es una elección Grande. macro. Bueno, lo que ha pasado en los días posteriores a esa designación, que yo estoy convencido que fue un acto de responsabilidad, pero además de autonomía, de ejercicio de la autonomía, pues hemos visto algunas voces que se molestaron porque el INE ejerciera esa autonomía y que evidencian que hay pues quien tiene un interés en incidir en la vida interna del instituto, es decir, vulnerar Ahora, la es autonomía. competencia solamente del INE. Ni más ni menos. Déjame decirlo así. En el pasado ha habido tentaciones. Es lo que yo de decía, hablar de decidir. tentación. No, bueno, tentaciones e intentos. Por eso decía que la defensa de la autonomía no es algo de hoy, Es algo constante. de los últimos 30 años. Hace 6 años, cuando llegamos al Consejo General del INE, hubo quien consideró que parte de las negociaciones políticas para designar a los consejeros también tenía que ver con quién iba a ocupar la Secretaría Ejecutiva. Y nosotros designamos a quien nosotros decidimos, no a quien nos dijeron desde fuera. Bueno, este es un mensaje también para los tiempos que vienen, de decir, esta es una decisión del INE, que además, por cierto, va a servir para despresurizar el nombramiento de 4 compañeros, de 4 consejeras y consejeros que tendrán que nombrarse en el mes de abril por parte de la Cámara de Diputados. Porque hay 4 consejeros que terminan su periodo y se van. Exactamente. Entonces, en parte de la renovación escalonada implica que llegarán 4 colegas, que ahora ya nombrados por la Cámara de Diputados, con mayoría de 2/3 partes. Digamos, yo confío en que serán nombramientos bien realizados. ¿Por qué confías? Porque no me gusta ser un desconfiado, demasiada desconfianza en lo electoral, ¿no? Que nos ha llevado a tener este sistema tan abigarrado con tantas reglas y demás. Pero ojalá y así sea. Cuando digo confío como un buen deseo. Y además quiero creer en la virtud de la actividad política. Y sobre todo porque ya nos pasó, y tenemos ejemplos, de un nombramiento mal hecho, ojo, no por los nombres que finalmente resultaron, sino más bien por el procesamiento. Cuando no hay un consenso de la mayoría, de la amplia mayoría de las fuerzas políticas en torno a las reglas o en torno a los árbitros, va a haber problemas. En 2003 así nos pasó. Fue una designación mal procesada que excluyó una parte importante del espectro político de la designación de las y los consejeros. Que aunque no sean mayoría, es una parte importante. Por cierto, la parte que perdió por casi nada y que se convirtió en consecuencia en un problema hacia adelante. Yo creo que eso son lecciones aprendidas y por eso confío en que la designación se va a realizar de la mejor manera. Ahora, qué bueno que los siguientes consejeros no van a tener eventualmente como consigna quién va a ser el secretario ejecutivo. Ya se designó una persona capaz, una persona que da estabilidad, insisto, que tiene liderazgo, que genera confianza entre todos los actores políticos. Todos los partidos políticos han expresado bien de quién hoy es el secretario ejecutivo, y lo demás pues es una decisión del propio Consejo General y del presidente. ¿En qué momento se hace la propuesta? No está escrito en ningún lado que hay que esperar a que entren los nuevos consejeros. Se dice. Es más, déjame ponerte un ejemplo que ¿Ya ha comentaba. ocurrido antes? Con esta anticipación probablemente no, pero ocurre cotidianamente. Por ejemplo, cuando se nombran a los ministros de la Corte. El presidente de la República no está obligado a esperarse a que salga el ministro que se va a sustituir de su cargo. Para mandar mandar la terna y para que eventualmente el Senado pueda hacer este nombramiento. Es algo que ocurre regularmente en el ámbito electoral. Evidentemente ahora, no es capricho, pero evidentemente es una manera de blindar. Pues sí. Hace algunos días se me decía, no es solamente entonces una cuestión técnica y de inyectar certeza, sino también es una cuestión, en el mejor de los sentidos, política, porque es un mensaje de ejercicio de la autonomía. Y la respuesta es sí, sin lugar a dudas. El mejor ejemplo de que tomamos una buena decisión es la reacción de algunos actores políticos en los días posteriores, que los vimos, y que con una pues curiosa estridencia y molestia, ¿no? Se pronunciaban respecto de un asunto que es interno del instituto y que no le corresponde a los partidos políticos ni a los actores políticos. Y algunos de estos actores políticos son funcionarios, funcionarios públicos. Lo cual llama más de la atención. Aumento una cosa,
funcionarios públicos que no tienen competencia en el ámbito electoral. Sí, sí, por supuesto, que tienen otra responsabilidad. ¿Qué piensas de esto? Digo, porque se manifestaron con mucha claridad sobre el acto, pero también sobre tu persona. Por ejemplo, Sí. Mira, la Secretaría de la Función Pública. Claro. Por cierto, que es una funcionaria que desde que éramos colegas académicos siempre, y ahora como muy funcionaria, eficiente, inteligente, siempre ¿no? ha recibido de parte mía todas las consideraciones y las deferencias. Incluso en alguna ocasión yo la invité a que, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia, utilizáramos las redes sociales, que las redes sociales de los funcionarios públicos están sujetas a una serie de limitaciones. ¿Impuestas por quién? Por la propia Corte, reconocidas por la Corte. Por ejemplo, como yo no puedo en mis cuentas sociales bloquear a algún usuario, porque le estaría vulnerando el derecho a la información. Es decir, las redes sociales de los funcionarios públicos están sujetas a un régimen de responsabilidad distinto al de cualquier ciudadana y ciudadano. Y yo la invité en su momento a que mantuviéramos una relación cordial, respetuosa y constructiva. Porque en el INE somos muy celosos de nuestra autonomía, pero entendemos que como órgano del Estado tenemos que colaborar con otras instancias del Estado mexicano y del gobierno para resolver y contribuir a resolver los problemas del país. Por lo demás, pues bueno, son las expresiones de una funcionaria pública que no tiene nada que ver con lo electoral. Su ámbito de responsabilidad es combatir la corrupción en el ámbito de la Administración Pública Federal, no en el ámbito de un órgano considerado autónomo, que se pone a opinar y a juzgar la actuación de una decisión soberana y autónoma del instituto, lo cual desde mi punto de vista evidencia que efectivamente hay actores políticos que tienen la intención de incidir en el instituto. Y ejercer la autonomía significa no permitirlo. No importa de quién venga ese intento de intervención. Sí, claro. Ahora, como decíamos, Lorenzo, siempre ha habido la tentación, ¿no? Bueno, no solo tentación, también intentos. Intentos, pero nunca como ahora. Como decíamos, Lorenzo, siempre ha habido la tentación, ¿no? Bueno, no solo tentación, también intentos. Intentos, pero nunca como ahora. Pues digamos que ahora son más evidentes, digamos, ¿no? Nunca se habían utilizado las redes sociales para hostigar la actuación de los funcionarios electorales, no de esta manera, ¿no? Ahora, pues es parte de la nueva realidad democrática. Yo no sé si sea bueno o malo, no sé si sea pertinente o no. Como yo no soy, digamos, un ministro de culto, o qué sé yo, a mí no me gusta juzgar la moralidad de los actos de otras personas. Como soy un funcionario público, yo me conformo con actuar o aplicar la legalidad de los actos. Lo decía, y perdóname, soy un académico. No, está bien. Lo decía Max Weber, el fundamento de la legitimidad de la actuación de los funcionarios públicos no debe ser otra más que la ley. Absolutamente. Y con eso me siento. Esa tiene que ser la consideración. Yo creo que sí. Ninguna otra. Para eso están los ministros de culto, para eso están las autoridades morales, para juzgar éticamente, pero creo que los funcionarios públicos, con independencia de que todos tenemos que ceñirnos a una ética pública, pues eso es bien distinto a los juicios morales que algunos desde las redes pretenden ejercer, ¿no? Ahora, háblanos, en beneficio de la audiencia también, Lorenzo, de cuál es la actividad y la responsabilidad del secretario ejecutivo, porque era tan importante. Creo que es muy importante subrayarlo y qué bueno que me lo preguntas, Adela. Mira, el secretario ejecutivo tiene una enorme cantidad de funciones. Probablemente es uno de los funcionarios en el Estado mexicano que más responsabilidades de distinto tipo tiene. El secretario ejecutivo es responsable de ser el secretario del Consejo, es decir, de llevar las actas, de tomar las votaciones de un órgano colegiado de casi 30 integrantes, y si hay más partidos serán más, como el Consejo General. Pero además también es el responsable de ser el secretario de la Junta General Ejecutiva, es decir, el órgano ya no que toma las decisiones políticas, de política institucional del INE, que es el Consejo, sino también del órgano responsable de la administración, el órgano ejecutivo de la institución. Es también, en consecuencia, el líder de todos los directores ejecutivos, es el que coordina los trabajos de todas las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de la institución,
es el que coordina los trabajos de toda la estructura desconcentrada. Recuerda que el Instituto Nacional Electoral tiene órganos permanentes, porque así lo dice la ley, en cada estado y en cada uno de los 300 distritos. Bueno, estos órganos permanentes, las juntas locales y distritales ejecutivas, se integran por miembros del Servicio Profesional Electoral, que son coordinados en sus funciones por el secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo además es el representante legal del instituto. No lo es el presidente. No, cuando firmamos un convenio, yo siempre firmo, pero la firma, digamos así, legalmente válida es la del secretario. El secretario ejecutivo es también coadyuvante en la representación legal institucional con otros órganos del Estado, en consecuencia. El secretario ejecutivo, además, recuerda que ahora el INE es el órgano rector del Sistema Nacional de Elecciones, entonces también tiene que coordinar la relación con los organismos públicos locales electorales de cada uno de los 32 estados. Es decir, el secretario ejecutivo es alguien que tiene y es el responsable de la administración del instituto, con tu independencia de que hay una dirección ejecutiva específica para la administración, pero es el responsable de coordinar, digámoslo así, la planeación institucional, la revisión del ejercicio de los recursos, etcétera, etcétera. Es decir, es un funcionario clave, y que evidentemente tiene que tener no solamente la confianza, sino me atrevería a decir la confianza absoluta del presidente del Consejo y de los miembros del Consejo General. Así ocurrió. 8 de 11 funcionarios, 8 de 11 integrantes del Consejo respaldamos una vez más el trabajo de uno de los funcionarios más probos, más honestos y más capacitados y que mayor confianza genera en el ámbito electoral en el país. Ahora, de estos, ¿esto quiere decir que cuántos no votaron a favor? 3 de 11. 3 de 11, de los cuales ya se van a... Ninguno cuestionó el trabajo del secretario ejecutivo. En todo caso, los argumentos tenían que ver con los momentos en los que yo como presidente sometí la propuesta de ratificación de su cargo, previsto en la ley, al Consejo, ¿no? Ok, pero no eran en contra del personaje, de hecho, de la persona. Si tú revisas esa sesión, 5 de los 7 partidos políticos se manifestaron reconociendo el trabajo de Edmundo Jacobo. Incluso el único diputado que forma parte del Consejo, un diputado de Morena, el diputado Viedma, que consideró que no era pertinente el momento, hizo un reconocimiento público al trabajo del secretario ejecutivo. Era solamente la pertinencia, digamos, se hablaba de la pertinencia. De algunos tenía que haber esperado. Pero finalmente era tu prerrogativa. Absolutamente. ¿No? Ok. Y esa la ejercí. Exacto, pues hay que ejercerla, sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y qué ves venir, Lorenzo? Sí. Y hoy que he estado hablando, y hemos estado hablando mucho del tema, y otra vez la opinión publicada y los que opinan, etcétera, dicen, ha sido muy valiente el presidente del INE y el INE, ¿no? ¿Cuánto margen hay? Bueno, a ver, yo te diría el margen el que establece la ley, ¿no? Primera instancia, pero es una respuesta formal. Sí, claro. Mira, yo te diría que en este año vendrán una serie de momentos delicados y que deben resolverse bien. Algunos le corresponden al INE, otros le corresponden a otros actores políticos, y de cuya buena solución de estos momentos delicados va a depender que en 2021 tengamos condiciones para hacer una elección. Para que esa elección, que va a ser la más grande de la historia, que además es una elección de medio término, ojo, el 2021 puede ocurrir, podemos tener este escenario electoral, que el 6 de junio tengamos esta elección, que la primera semana de agosto tengamos consultas populares y que unos meses después, en febrero, marzo de 2022, tengamos el primer ejercicio de revocación de mandato de la Presidencia de la República. Ajá, o sea, es un año intensísimo. intensísimo. Y tenemos que llegar con mucha fortaleza institucional. Dicho eso, creo que el primer tramo importante tiene que ver con algo que le corresponde a la Cámara de Diputados y que veremos en estos días ya detonarse. Exactamente. Claro. Porque el 3 de abril tienen que estar nombrados esos 4 consejeros, que por cierto, 2 al menos tendrán que ser mujeres, porque el Consejo General de 11 hoy se quedará con 3 compañeras consejeras y pues tendremos en esta designación una paridad total. Y tiene que estar bien lograda, porque este nombramiento es la antesala de la elección del 2021 y consecuentemente políticamente tienen que mandar un buen mensaje a todos los actores. Esa es mi perspectiva, ya lo decidirán los legisladores, aunque vuelvo a insistir, confío en que harán un buen trabajo en este sentido, para que
pues lleguemos al 21 sin un problema, digamos, de legitimidad del órgano electoral. Además, vamos a tener unos meses después que resolver un asunto que ha generado mucha polémica e interés en la opinión pública, que es la definición en el mes de junio de cuántas de las organizaciones que hoy están buscando respaldos ciudadanos lograrán cumplir con los requisitos para convertirse en nuevos partidos políticos. Hoy hay quien dice ya cumplí los requisitos, pero eso es... eso dicen ellos. Eso dicen ellos. O sea, no hay nada para nadie todavía. Hoy no hay nada para nadie. Quien diga que ya cumplió los requisitos del registro está mintiendo. Así de sencillo. Fake news. A ver, ¿por qué? Pero si ellos saben cuántas asambleas... Pero son preliminares. Okay. Todos los datos son preliminares. Lo que va a venir a partir del mes de marzo... La revisión de todo. No solo es una revisión, sino también los cruces de las afiliaciones, porque la Constitución prohíbe la doble afiliación. Entonces, puede haber que un ciudadano asistió a la asamblea de una agrupación, pero la semana siguiente fue a otra, y la que vale es la última. Entonces se le caerá la última expresión de voluntad. Claro. O puedes haber estado en 10, la que vale es la última. Ojo. Claro. Y también incluye aquí la afiliación a los partidos políticos, con registro. Es decir, todos, partidos políticos con registro y agrupaciones que aspiran a convertirse en partidos, están compitiendo, digámoslo así, por los apoyos ciudadanos en términos de su afiliación a las propuestas que están poniendo en la mesa. Eso quiere decir que una asamblea que hoy cumplió con el quórum, eventualmente después de estos cruces lo puede perder. Además vamos a tener que revisar que no haya organizaciones sindicales detrás de estas agrupaciones, porque eso está prohibido por ley, que no haya iglesias, porque está prohibido por la ley, que las cuentas que nos presenten efectivamente cumplan con los parámetros legales. Si alguien obtuvo dinero mal habido, pues será sancionado, y esto eventualmente puede impactar en los otorgamientos del registro. Por cierto, los 4 nuevos consejeros no solamente van a organizar la elección del 21, no solamente van a organizar la elección del 24, la presidencial, cosa que a mí ya no me toca. Ya no te va a tocar, porque mi mandato es hasta 2023, sino que también va a tener un voto decisivo en el otorgamiento de los registros. Tercer gran momento importante, el 31 de mayo, se va a vencer la posibilidad de modificar las reglas electorales. La Constitución prohíbe que las reglas electorales se modifiquen en el periodo de 90 días antes del arranque del proceso electoral. Es decir, lo que no se cambia en las leyes electorales de aquí a mayo, ya no se cambia para el 2021. Exactamente. Cuarto gran momento, el arranque de la elección del 2021. Que está a la vuelta de la esquina, Adela. Uno piensa que está lejísimo. Si ya empezó el del 2024. Bueno. Ese es el momento en el que yo no opino nada, ¿verdad? Exacto. Poker face. Poker face. El 1 de septiembre del próximo va a arrancar ese proceso electoral que va a ser complejísimo. Y te diría que un último momento en el que hay que tener mucha atención será en noviembre, cuando la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto para el año electoral. Porque los recortes que se han venido aplicando en esta ocasión, en este año y en el anterior, pues son prácticamente imposibles de absorber sin poner en riesgo la elección en 2021. Esto no quiere decir que se nos tiene que dar lo que nosotros pidamos, sino que desde ahora vale la pena establecer un diálogo muy responsable con la Cámara de Diputados para ver cuáles son los recursos, economizando todo lo que podamos, que se necesitan para no poner en riesgo la elección, ¿no? ¿Cómo está el ambiente aquí en el INE, con los consejeros y pues en general representantes de los partidos? Mira, déjame decirlo así, la vida de un colegiado es muy difícil, ¿no? Sí, pues, de por sí. Sí, y somos solo 11, ¿no? Pero creo que es también muy fructífera y muy productiva. Pues el diálogo, a pesar de lo que pueda parecer, hoy ya no se hablan los consejos. No, sí nos hablamos, y nos hablamos con mucho respeto, ¿no? A veces sería conveniente un poquito más de respeto, sobre todo de cara al público, pero esas son exquisiteces, Adela. Cada quien creo que es responsable en un colegiado de cumplir con esa responsabilidad de pegarse a los principios rectores. Si hay quien se quiera asumir como correa de transmisión, pues yo creo que se va a equivocar. Pero bueno, es cosa de cada quien. El ánimo aquí está muy bien, y te voy a decir una cosa. La ratificación del secretario ejecutivo implicó una bocanada de aire fresco en términos de certeza y de estabilidad, le bajó la presión a la estructura del INE. Uno piensa en el INE y cree que somos 11 consejeros. Se olvidan que somos 17,000 compañeras y compañeros que trabajamos a lo largo y ancho del país. La mitad de ellos prácticamente
ofreciendo el servicio a la ciudadanía en los módulos de atención ciudadana, donde se reciben los datos, se da la creencia, claro. Pero además, 2.500 miembros del servicio profesional electoral, que hoy, y así se ha planteado, y hemos recibido muchos correos, en fin, agradeciendo que el Consejo haya tomado esta decisión. Entonces yo te diría, el ánimo es bueno y confiado. Siempre el cambio de algunos consejeros genera un grado de incertidumbre, es normal. Que es normal. Pero yo creo que es venturosa, porque creo que el diseño de un cambio escalonado, no nos vamos los 11 consejeros, se van 4 compañeros y compañera que han hecho un gran trabajo, con un gran compromiso institucional, pero la llegada de, como se dice, visiones nuevas, sangre nueva, para conjuntarse con la tradición, con los que llevamos un margen de experiencia mayor, siempre es algo venturoso. Digo. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. Yo no sé si está en ti hablar de esto, pero ¿qué perfil debe de tener un consejero? Ciro Bloomberg Televisión. Y los que lleguen, ¿no? Porque, digo, se han barajado algunos nombres, se han puesto algunos nombres sobre la mesa. ¿Cuál es el perfil? A ver, voy a partir de una obviedad y algo que es políticamente correcto. Okay. Pero yo voy a insistir, no te preocupes. Y me voy a dejar, voy a caer en la provocación. Okay. A ver, pero yo creo que no es un asunto, a veces es lo más obvio, y lo más obvio muchas veces se deja de lado. El mejor consejero es aquel que tiene el consenso de todas las fuerzas políticas. Por eso insisto tanto en la necesidad de que no bastan los números que pide la Constitución. No basta con que una mayoría se imponga. El consenso en torno al árbitro, vuelvo a insistir, es tan importante como el consenso en torno a las reglas del juego que se va a jugar. Dicho lo anterior, y ya caigo en la provocación. Okay. Mira, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Ojalá y sean compañeras y compañeros que tengan un reconocimiento público, una trayectoria pública. Y sobre todo que tengan un prestigio en consecuencia que cuidar y no un prestigio que construirse. Claro. En muchos sentidos debe ser visto como un cargo terminal. Es decir, yo no sé qué va a pasar en la vida futura, ni la mía ni la de los compañeros que hoy estamos en el instituto. Yo volveré a la universidad y tengo un enorme deseo de ponerme a escribir a partir también de la experiencia de ahora. Me quedan 3 años. Mira esto, un momento, digámoslo así, si bien no de culminar una carrera profesional, sí de enriquecerla con la experiencia y con las trayectorias que cada uno pueda aportar, ¿no? Ahora debe haber mucha gente por ahí que conoce y domina el tema, ¿no? Sí. Ahora, también hay un tema, y sin duda, sí, hay un tema que es importante, Adela. Creo que quien piense que aquí no hay presiones se va a equivocar. Esas existen todos los días. Es lo que hemos venido diciendo desde que empezamos a conversar. Ahí están. En ocasiones más sutiles, más elegantes, en otras ocasiones más burdas y más evidentes. Por eso es importantísimo que quien llegue aquí tenga empaque. Es decir, sepa asumir que a pesar de que el nombramiento viene de un órgano político, una vez que llega aquí, al INE, ya no le debe nada a nadie, sino que se debe a sí mismo, a sus convicciones y a una apuesta de generaciones, que es la apuesta democrática. Pero está bien complicado también. Bueno. Digo, a ti No, digo, pues hubo un partido político detrás de ti, en un principio, ¿no? La gran ventaja es que no sé cuál. A mí me han achacado muchos padrinazgos. Muchos dicen que si el PRI, que si el PAN, que está muy bien. Pero, qué bueno que no sabes cuál. Sí. Porque, y si lo sabes, se te tiene que olvidar cuando una cosa, que también, en mi caso, perdón, me meto ya, me preguntaste lo personal. Lo personal. Mira, cuando yo quise ser consejero y me inscribí para ser consejero, no salí electo consejero. Sí, me acuerdo. En lo hemos 2007. hablado, además, sí. Cuando llego como consejero del INE, no llego viéndolo buscado. Yo no me inscribí. Se bloquearon en la Cámara de Diputados la posibilidad de construir consensos y durante un año, casi un año y medio, el INE estuvo trunco. Y al final, todos los partidos políticos en el Congreso me pidieron que aceptara ser consejeros.
¿Quién me propuso? No lo sabes, pero... No lo sé, ni me seguramente interesa. salió de alguien, ¿no? O de Alguien habrá alguno, puesto la propuesta. Hay quien habla incluso que la UNAM hizo propuestas para que poder hacer destrabar ese impas. No lo sé. Lo que sí me queda claro es que cuando nos cambian de IFE a INE, pues la Constitución nos cesó en nuestros cargos. Y todos estábamos de vuelta. Yo ya estaba de vuelta desempolvando mi cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y nuevamente el conjunto de partidos políticos me pidió que aceptara, y públicamente nos hicieron a los 4 consejeros del entonces IFE, pues que nos inscribieran, nos pidieron que nos inscribiéramos. Al final yo creo que es un acto de responsabilidad. La gran ventaja, y creo que es una parte del perfil de un buen consejero o consejera, es que asuma que no le debe, insisto, el cargo a nadie, como premisa primera del ejercicio de la autonomía. Sí, porque si no está muy difícil ejercer la autonomía. Si no, llegas no puedes debiendo favores, ¿no? Si crees que le debes la llegada a un cargo como esto a alguien, no vas a poder cumplir cabalmente tu función. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil decirle no a los partidos, no es fácil decirle no a actores políticos, no es fácil muchas veces actuar, no digo en contra de tus convicciones, pero actuar sí con lo que la teoría define como ética de la responsabilidad. En la vida de toda persona, de nuevo Max Weber, decía que las personas se rigen por sus propios principios, la ética propia de las convicciones, pero también hay otra ética que es medir las consecuencias de sus decisiones. Y Weber decía, y en un lugar como el INE, te lo puedo asegurar, es donde más, con mayor claridad ocurre esto. Cuando un funcionario público duda entre sus propios principios y entre las consecuencias, la valoración de las consecuencias de los actos que tiene que tomar como funcionario público, no debe quedar duda, deben prevalecer estas últimas. Porque aquí no se trata de hacer lo que yo creo que está bien. Claro que tengo mis convicciones, y en la medida en la que ambas cosas converjan, pues está muy bien. Si yo actúo conforme a lo que yo creo, y que lo que yo creo es la mejor decisión desde mi punto de vista para el órgano, qué bueno. Pero al final del día nosotros somos, desde el INE, responsables de cosas que no son menores. La estabilidad política, la paz pública, también la estabilidad económica. Si nos sale mal una elección, esto me lo dijo algún día un gobernador del Banco de México, el que va a tener que lidiar con el desastre en que se convierte el país es, pues digámoslo así, el gobernador del Banco de México, entre muchos otros, porque la economía está en riesgo, porque la paz pública está en riesgo, etcétera. Es decir, este es un cargo de una enorme responsabilidad. No se trata nada más de venir aquí a hacer lo que uno cree que está bien. Se trata de hacerlo previendo las consecuencias. Y si hay que privilegiar uno, pues tienes que privilegiar lo otro. Hay quien privilegia solo sus principios. Y ese es el problema. Se vale. Oye, comentábamos que Enrique Krause puso un tuit que seguramente viste, que decía: sin autonomía no hay INE, sin INE no hay democracia, sin democracia no hay país. O sea, estamos hablando de algo muy delicado. Yo digo que esas son palabras sabias y tendríamos que cuidarlo todos, porque nos costó mucho llegar acá. Y ¿sabes una cosa, Adela? Llegamos acá como una venturosa apuesta colectiva. Todos nos la jugamos en esta apuesta. En los últimos 40 años tú puedes encontrar nombres de todas las fuerzas políticas que asumieron este compromiso. Sí, desde Reyes Heroles, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Eberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, de donde quieras y de donde veas, hubo una apuesta por democratizar el país. Y creo que la defensa de la democracia, hoy de su institucionalidad democrática, que se puede mejorar, ¿eh? Luego dicen es que está cerrado a la crítica. De ninguna manera. No, pues es perfectible, por supuesto. Pero por muchos lados. Defectos y tendrá sin lugar a dudas. Sí. Pero lo que no podemos permitirnos es dar pasos atrás en esto que hace 30 años, ¿te acordarás? Sí. Era el principal problema. O sea, el principal problema era cómo hacíamos para que las elecciones generaran legitimidad en los gobiernos y la legitimidad en los gobiernos permitiera gobernabilidad. Que fueran creíbles. Exactamente. Hoy las elecciones ya no son un problema, ya no. Nuestros problemas están en otros lados. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, etcétera. Pero en el electoral no. Cuidemos esto, que es una construcción colectiva, y cuidémoslo colectivamente, es decir, todos, porque si no,
vamos a volver lo electoral un problema, y hoy ya no lo es. Ahora, yo quiero pensar otra vez como tú, de que el presidente, nuestro presidente, desconfía de la institución, porque lo ha dicho, no se ha portado bien, no se portó bien, no se porta bien, no se está portando bien. Y que no es directamente contra ti. Ojalá fuera directamente contra ti, porque tú supongo que agarras tus cosas y te vas, ¿no? Y sigue la institución. Cuando los jugadores no confían en el árbitro, el conjunto de jugadores, pues el árbitro es parte del problema. Exacto, el árbitro es parte del problema. ¿A qué se refiere y cómo has leído cuando el presidente dice no se ha portado bien el INE? Yo creo que son generalizaciones, no creo que se refiera a este INE, creo que sería, de veras lo digo, pues nosotros somos los que organizamos la elección de 2018. ¿En la que él ganó? En la que él ganó legítimamente. Nosotros tomamos una serie de decisiones. Tú te vas a acordar, Adela, luego la memoria es muy corta. No, a ver, recuérdame todo. Porque... hay quien nos acusaba, y me acusaba, de estar sesgado a favor de López Obrador y en favor de Morena, que porque si mi papá fue su maestro y fue cercano a él, o qué sé yo. Yo creo que nadie puede cuestionar la actuación de la autoridad electoral en 2018. Y creo, en consecuencia, pues que estamos, digámoslo así, en una condición en la que cuando él se refiere a los fraudes, qué sé yo, sin entrar en una polémica, él es el jefe del Estado, nos representa a todos. Yo no voy como titular de un órgano a entrar en una polémica con el presidente. Es más, le agradezco mucho que frente a esos intentos, esos sí sesgados, de cambiar las reglas electorales, el presidente ha salido a decir que no está de acuerdo con una reforma electoral, que no es parte de su agenda una reforma electoral, y que mejor vayamos a las elecciones con las reglas que tenemos, que son reglas que han permitido equidad en la contienda, garantía del voto libre. Hoy se han incrementado delitos electorales, hay una muy buena coordinación con el nuevo fiscal de delitos electorales. Y en todo caso va a hacerla después del 21. En su caso, y creo que es pertinente y sabio hacerlo, porque no sé si una elección como la del 21, tan compleja como lo va a ser, deba ser un laboratorio de pruebas de para ver cómo nueva sale una reforma nueva electoral, reforma electoral. Y menos con los intentos de refundación que algunos tienen. Es más, hasta con la solicitud que por primera vez se fraguó, se concretó, de la Secretaría de Gobernación de solicitar los datos, el propio presidente, y lo de menos son los tonos. El presidente, lo importante es el mensaje, dijo que no. Que dijo, no está la cosa para... ¿no? Y creo que, insisto, es un mensaje que hay que aquilatar y valorar, porque es, creo que un reconocimiento a que hoy lo electoral no es un problema. Es decir, no genera problemas más importantes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Otra vez, insisto, mucho que corregir probablemente, pero y tenemos nosotros la lista de lo que hay que... Es más, nosotros, si tú observas las elecciones 2018, la cantidad de cosas que aprendimos en el sentido de la crítica que se nos había hecho de las elecciones de 2017, nos llevaron a corregir el para rumbo. El 2018. Claro. Emitimos un acuerdo de cancha pareja para garantizar condiciones de equidad. Prohibimos el uso de tarjetas estas que les gusta tanto a los políticos en campaña dar, ¿no? Que te prometo que te voy a dar no sé qué beneficios si gano yo, ¿no? Las prohibimos. Emitimos regulaciones mucho más severas para el uso de los programas sociales para evitar su uso político. Establecimos reglas de comportamiento para garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos. Muchas de estas las tiró el Tribunal Electoral, pero esa es otra historia. Lo que estoy hablando es de la actuación de la autoridad electoral, que garantizó la elección más libre, más equilibrada, y que es de la que surge el actual gobierno de nuestra historia. Oye, ¿qué onda con sus sueldos? Oye, ¿qué onda con sus sueldos? Mira, hay una disputa jurídica sobre el punto. Y entiendo que en estos días, por cierto, la Cámara de Diputados va a presentar una controversia constitucional en contra del INE sobre este tema. Nosotros decimos, qué bueno que presenten esa controversia, porque hay un reconocimiento de que hay un dilema, un diferendo jurídico, que el único que lo tiene que resolver es la Suprema Corte de Justicia. Nosotros hemos controvertido los presupuestos y las decisiones que hemos considerado arbitrarias, no porque estemos en contra de reducir el sueldo. Nada más recuerdo una cosa, hemos sido
fuimos los primeros funcionarios que cuando ocurrió el gasolinazo intentamos bajarnos los sueldos. Y yo creo que es una discusión que hay que dar. Y era ilegal hacerlo. Pues nos dijo el tribunal que era ilegal. Que era ilegal. Bueno, lo que es cierto es que ahora la Cámara de Diputados fijó el sueldo del presidente de la República y la Corte le dijo que era inconstitucional lo que había hecho. Es decir, hay un diferendo allí. Por eso todos hemos recurrido. Y qué bueno, vuelvo a insistir, que la Cámara de Diputados reconoce que hay un problema jurídico para que sea la Suprema Corte de Justicia la que nos diga lo que tenemos que hacer. Es un diferendo que lleva más de un año. Ojalá y la Corte pronto nos diga qué es lo que hay que aplicar, porque hay un dilema de interpretación, una diferencia de interpretación. Hay quien dice que hay que pero aplicar... entonces, el problema no es que ustedes digan, a ver, yo no voy a ganar menos lana. De hecho, a ver, déjame decírtelo, el acuerdo del INE contra el que la Cámara de Diputados está presentando, o presentará en estos días, una controversia, implica una reducción del orden del 20% de los sueldos de los consejeros electorales. Es decir, el problema no está allí. El problema es muy sencillo. Hagamos bien las cosas y demos certeza jurídica, porque el problema no somos nosotros. El problema es qué vamos a hacer con el servicio profesional electoral. También así que se les bajen los sueldos, pues no sé si esa es la manera correcta de procesarlo. Hagámoslo conforme a la Constitución. Sí, porque no es nada más los 11 consejeros. No, y nos vamos a ajustar a lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Ahora, lo del presupuesto, ¿cómo afectó al INE? Pero de veras. Sí, mira, ¿cómo fueron 1.070 millones de pesos? El monto más grande de la historia. Justo cuando en este año va a arrancar la elección más grande de la historia. ¿Qué tuvimos que hacer para absorber ese recorte? Tuvimos que cancelar la inversión que ya era necesario hacer para renovar todos los equipos del monitoreo de la radio y la televisión. No me preguntes por qué. El INE es el único órgano del Estado mexicano que monitorea todas las señales de radio y televisión. Bueno, sí sé por qué. Porque tenemos que garantizar que el modelo de comunicación política prevalezca en esta materia. Pero lo hacemos nosotros. Esos equipos tienen una caducidad de 5 años, una vida útil de 5 años. Son equipos que están monitoreando 24 horas sobre 24, todos los días de semana, todos los días del año, más de 3.000 señales de televisión y de radio, televisión abierta y cerrada. ¿Qué son monitores? Son racks, son sistemas de cómputo, a lo largo y ancho del país, porque no es nada más tenerlos un sistema de monitoreo aquí, monitoreamos todas las transmisiones que ocurren en el país. Esos equipos tienen una vida útil de 5 años. La última vez que se cambiaron fue en 2014. Deberíamos haberlos cambiado el año pasado o a más tardar este año. No lo vamos a hacer, no vamos a hacer ese cambio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a caer el monitoreo? No, pero pueden empezar a fallar equipos aquí y allá en cualquier momento. No es lo deseable. No es lo deseable. Y menos cuando vamos a la elección, porque ahí las quejas, si se nos cae un sistema de monitoreo, digamos el equipo que monitorea una señal, y hay una queja sobre eso en el momento en que estamos en blackout, no lo tienes, pues vamos a tener un problema. Decidimos cancelar la construcción de 2 sedes estatales, de oficinas estatales del INE, que tenían el propósito de ahorrarnos dineros en rentas. La cantidad de dinero que esta institución gasta en rentas es enorme. Nosotros tenemos más de 1.000 oficinas a lo largo y ancho del país. Y bueno, invertir en edificios propios es conveniente, sobre todo cuando se trata de estados en donde el gobierno local nos donó terrenos. Y si no se construye en un determinado tiempo, ese terreno se puede regresar. Tenemos ahora el dilema de decirle al gobierno local, oigan, denos un chance más porque no tenemos para construir. Estuvimos jugando con la vacancia en la institución. El Servicio Profesional Electoral en estos momentos tiene 330 vacantes. Por cierto, ¿sabes cuántos ciudadanos se inscribieron en este concurso, que es un concurso público abierto? Más de 31,000. Pero bueno, lo que te quiero decir es que en un escenario ideal, esas plazas ya debían estar ocupadas en este momento. Decimos posponer su ocupación hasta julio, pues para poder generar ya un ahorro que nos permita absorber ese recorte. El problema es que en septiembre arranca la elección y no vamos a poder jugar con ninguna vacancia. Y además de todo, pues tenemos varios ahorros menores, ¿no? Han sido muy eficaces nuestras licitaciones. Tenemos ahorros del orden de 50, 70 millones de pesos en licitaciones bien hechas. Pero además el otro problema es que arrancamos de hecho este año con un déficit de 250 millones de pesos que vamos a tener que ir cubriendo conforme pasa el año con algunos rendimientos,
con los derechos que nos pagan, por ejemplo, los bancos para usar el sistema de autenticación de la identidad. Nosotros no entregamos los datos de los ciudadanos inscritos en el padrón. Sino que se los mandan. Pero no se los mandamos, pero sí usamos las huellas, por ejemplo, para que cuando tú vas a hacer una operación bancaria, el banco consulte con nosotros si esa huella el banco corresponde. los manda a ustedes. Exactamente. No al revés. Nosotros no entregamos información. Nada, claro. Pero bueno, todo eso genera algunos derechos, algunos ingresos adicionales, y bueno, con eso vamos a tener que sacar el año. No es sencillo. No es porque estaban cometiéndose excesos, etcétera, etcétera. Pues mira, a ver, es que creo que se habla mucho y de manera muy fácil de los excesos que se han cometido. Mira, a lo largo del tiempo esta institución ha tomado medidas de austeridad que han ido mucho más allá de lo que la Cámara de Diputados en cada presupuesto nos ha planteado. Te pongo un par de ejemplos. Los vehículos que utilizamos los consejeros electorales son vehículos de media gama, no son vehículos ni de lejos de lujo. El uso de la gasolina se ha racionalizado desde que pasó el gasolinazo en 2017. Los consejeros electorales y los altos directivos del instituto no utilizamos el servicio de telefonía que en su momento se tenía. Mi teléfono celular es el mío, claro. Están prohibidas en esta institución los viajes en business class o en clases de lujo. Tienen todos por fuerza, que por norma, que ser viajes en clase turista, aunque las normas del gobierno federal eventualmente lo podrían autorizar. Es decir, medidas de autoridad se han tomado. Y claro, lo que hemos dicho a los propios partidos políticos, si hay algún lugar adicional en donde recortar, estamos dispuestos a hacerlo. Colaboremos en esa tarea. El nuevo Contralor nos señaló una serie de rubros en donde podíamos ahorrar, que significaron ahorros de más de 150 millones de pesos. Es decir, nadie está peleado con la austeridad. Y se hicieron, pues no. Claro que y se en ahorrarse una lana. Pues, en donde claro, podamos economizar, más nos vale. Ahora, tenemos un sistema electoral muy caro, producto de la desconfianza. Por eso, en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, que se van a realizar este año, son elecciones locales, decidimos por primera vez como INE utilizar, todavía no en toda la elección, pero sí en algunas casillas, en algunas secciones electorales, urnas electrónicas. Ojo, no como un programa piloto, sino ya como votación legal. En algunas casillas los ciudadanos no van a votar ya va a ser electrónico en papel, sino en una urna electrónica, como una manera de ir generando confianza, porque si en el futuro podemos tener elecciones en donde hacemos la tecnología, mucho el costo. sobre todo cuando ahora el INE, porque eso luego se omite, el INE, es que es muy grande el INE. Pues sí, pues es que vean las reformas electorales que nos han dado una tras otra nuevas y nuevas atribuciones. Pocas personas lo saben, pero en virtud de la reforma laboral del año pasado, hoy el presidente del INE forma parte del Centro Nacional de Conciliación Laboral y de Registro Laboral. Es decir, junto con otros colegas, el presidente del INEGI, el presidente del INAI, la secretaria del Trabajo y el secretario de Hacienda, de aquí a un año vamos a tener que emitir las reglas para la democracia sindical, para la elección de los sindicatos. Vamos a tener que emitir las reglas para la toma de nota, es decir, cuál de los sindicatos, si hay varios en un centro de trabajo, le corresponde el contrato colectivo. La nota. Y además vamos a tener que coadyuvar, y ya nos lo pidió el CENTE, por cierto, en la realización de las elecciones de sus dirigencias. Si esa va a ser la realidad del INE en el futuro, pues más vale que empecemos a hacer elecciones con urnas electrónicas que nos permitan utilizarlas en las elecciones constitucionales, en las consultas populares. Ya se usan, en muchísimos. En Brasil desde hace 20 años, digo, para no hablar de un país de democracia consolidada, ¿no? En donde las elecciones se rigen con la confianza. Bueno, en Brasil, desde hace 20 años, todas las elecciones locales y federales se hacen con urna electrónica. En la India, las elecciones más grandes del mundo, que por cierto duran más de un mes, se hacen con urna electrónica. Hay otros países, por ejemplo, como Estonia, en donde las elecciones se hacen con votación en Internet. Fíjate. Bueno, en 2021, Adela, por eso la importancia de la estabilidad a la que hemos hecho referencia. Los extranjeros van a votar por primera vez. Por Internet. Los mexicanos en el extranjero van a poder escoger si quieren votar, como ha venido ocurriendo, con un voto postal o bien por Internet. Es que sí, ¿no? Es que sí, hacia allá hay que apostar. Pero eso tiene que, híjole. Es un paso paulatino, Adela, porque la desconfianza es mucha. Entonces lo que tenemos que hacer es ir dando pasos firmes que no impliquen poner en riesgo lo que, digo yo, es el principal insumo de nuestro sistema electoral, la confianza. Y que, por cierto,
nos ha convertido en un punto de referencia a nivel internacional. Sí, yo lo he dicho mucho, porque además lo hemos platicado mucho, los invitan a ustedes, Pero no solo, mira, tú sabes cuál es el órgano de asistencia técnica electoral de la Unión Europea en materia electoral. El INE. Somos nosotros los que, en temas de ciberseguridad, de combate a desinformación, de promoción de la mujer, paridad, ¿no? En las elecciones pues, asesoramos a los propios europeos y yo creo que hay que estar muy orgullosos. ¿Estás preocupado? No, mira, nunca dejo de preocuparme desde hace 6 años, pero más que preocupados estamos ocupados. Perdón el lugar común y la frase hecha. Bueno, a veces, como digo yo, los lugares comunes y las frases hechas, pues sí, por traen algo son muchas tales, ¿no? sabiduría. No, mira, yo creo que me ha tocado el privilegio, Adela, de, digamos, coordinar los trabajos de la que yo considero de veras es la mejor institución del Estado mexicano y que es una institución que hay que cuidar mucho y que nos han permitido enfrentar desafíos no menores exitosamente. Creo que los tiempos que vienen van a ser tiempos complicados en general. La democracia en el mundo está pasando momentos complicados. Muy complicados. Y creo que, pero estoy confiado que las elecciones del 21 van a volver a refrendar, por un lado, ese compromiso histórico que la sociedad mexicana hizo con la democracia, y van a volver a constatar que somos una institución que, si bien tiene muchos ámbitos de mejora, muchas áreas de oportunidad, pues es una institución que está cumpliendo con su función primordial, darle paz pública a la sociedad mexicana y permitir que la pluralidad política se recree en clave democrática. Tú trajiste a cuento y a colación a tu padre hace un rato. ¿Qué diría, ¿Has pensado? Ya me lo preguntaste hace tiempo. Pues a ver, pero déjame decírtelo así porque no creo que no lo habíamos platicado después de las elecciones de 2018. No, después del Mira, 2018 no. Pues mi padre es una persona que tuvo, yo creo, pues mera especulación. Sí, mera no soy medium ni tengo conexiones extrasensoriales. Verdad que uno no las tiene. Bueno, pero yo creo que le debería haber dado mucho gusto ver que, digamos, aquella fuerza política en la que él militaba y por la que apostaba llegó al poder. Llega al poder y que quien anuncia el triunfo de esa fuerza pues es su hijo, ¿no? No porque le haya hecho un regalo a nadie, sino porque simple y sencillamente se contaron bien los votos y existieron las condiciones para que eso pudiera ocurrir, ¿no? Yo creo que pues, y también mi madre, que también era una mujer entrañable, pues yo creo que, pues, digo, quiero pensarlo, ¿no? Lo ya demás me sería más imagino optimismo. las discusiones en la mesa intensas, de tu casa. Sí, intensas. Bueno, pues, pero a ver, pero es que desde la propia casa, y siempre me gusta mencionarlo, hubo mucho respeto pues a la diversidad, al propio pluralismo, ¿no? Y no significaba que todos tuviéramos que pensar lo mismo, al contrario, ¿no? Ojalá y eso fuera una especie como de ejercicio cotidiano en una sociedad llevada que más, lamentablemente veo muy polarizada, como todas las sociedades democráticas. Yo creo que la polarización es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, porque en la democracia, si bien la lucha política implica mucha pasión, compromiso, esfuerzos y demás, platos rotos eventualmente, no ocurre. La democracia sí requiere que asumamos algo, que la lucha por el poder es periódica. Quien gana hoy puede perder mañana. Y ya lo vimos, caray, bueno, ya lo vimos. Nada más. Hemos vivido en los últimos 5 años el periodo de mayor alternancia de la historia en el país. Es una realidad que llegó para quedarse. Y que sobre todo, quien lo gana, no lo gana todo. Y quien lo pierde, no lo pierde todo. Creo que esas son como las piezas ni para clave. siempre. Ni para ni siempre. todo, ni para Creo que siempre. esas son las lógicas básicas para poder convivir democráticamente. Si uno parte de la premisa de que uno es un perdedor eterno o que uno es un ganador eterno, pues la democracia no nos funciona, ¿no? Sí. Oye, bueno, entonces hay que estar atentos, solo para despedirnos. Sí. Abril. Sí, abril el nombramiento de los consejeros, los 4 las y los consejeros. consejeros. Los partidos políticos. Nuevos partidos políticos en junio. Arranque del proceso electoral en septiembre, unos meses antes la posibilidad de que haya reformas electorales o no. Y bueno, pues prepararnos para lo que debe ser una gran fiesta democrática. Ojalá. ¿No? Gracias, Lorenzo. Adela, siempre encantada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima. Adela Micha y hasta la próxima.